Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos entrando al Instagram Live de AKD. Si están escuchando bien mi voz, por favor pónganme se escucha ok ahí abajo. Así ya nos quedamos tranquilos. Bien, ahí están entrando. Por favor, si se escucha bien. Ahí está ese pulgar de Nacho. Se escucha bien mi voz. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por ir entrando. Hoy continuamos un poco con esta serie de los Instagram de cuarentena. Esperemos que falte poco para terminar esta cuarentena, pero podamos seguir manteniendo esta seguidilla de Instagram Lives con diferentes invitados, tanto nacionales e internacionales. Hoy continuamos con la temática internacional y tenemos la suerte de tener un gran colega, un amigo de Brasil, un colega que sabe mucho sobre la temática ciclismo, y la verdad es que tener la posibilidad de conversar sobre él, sobre este tema, es una emoción muy grande y estamos todos muy contentos. Gracias a todos los que se están sumando de ese lado, así que esperamos tener una buena conversación. Sepan que si tienen que enviar una publicidad, ahí entró Guilherme, hoy amigo. Si alguien tiene que enviar alguna pregunta o algo, puede hacerlo por lo que es el signo de preguntas que están ahí abajo. Envíenlo por ahí, así lo hacemos de una forma ordenada. Guilherme, si vos está pronto, por favor, y me envía su invitación. Y bien, perfecto. Vamos a ver si te encuentro acá abajo. Y si no, te la envío yo. Bien, un segundo. Vamos a buscar por acá. Acá te voy a encontrar, Guilherme. Mucha gente conocida, muchas gracias por sumarse, Estamos muy contentos con todo esto que se ha dado, con esta situación anormal, pero que nos ha conectado de alguna u otra forma con diferentes lugares. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, estoy tratando de encontrar. Acá te encontré, Guilherme, y ahí te estoy mandando la invitación. Oi, Guilherme, tudo bem? Olá, meu amigo, que tal? E aí, tudo bem? Muito Tudo ótimo. obrigado Em português pela. primeiro? Eu acho que eu acho que sim. E depois um pouco em espanhol, né? Perfecto. Como estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Sí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es para nosotros algo muy lindo tener la posibilidad de conversar acá con vos. Mucha gente se une, mucha gente ha seguido estos lives, así que muchísimas gracias, muito obrigado, amigo. Bueno, tengo que agradecer también por la invitación. Es un grande placer y honor para mí estar con nuestros compañeros de Argentina, charlando sobre esta temática que tanto me encanta, ¿sí? Aprovecho Sí. para pedirlos perdón por mi pobre e ilimitado español. Estudié español alrededor de 2006, tal vez, y nomás había mantenido contacto con el idioma. Solamente en 2018 regresé al estudio de su idioma encantador, por lo tanto, perdón nuevamente. Ah, sí. Pero você fala muito bem, e se você me permite, eu vou contar uma história muito engraçada. Cuando yo conozco a Guilherme, lo conocí en el año 2016. Guilherme era el traductor del curso de ANCOLS en Río de Janeiro. Sí, lembra Guilherme. Sí, sí, me Eh, acuerdo. eh, Guilherme habla muy bien inglés, y en ese momento recuerdo que hablabas español también, hablabas muy bien español, pero algunas palabras, y hablamos de muchas cosas, entre ellas el Congreso SONAFE, que iba a ser en Fortaleza. Bueno, pasó el curso y el año pasado tuve la suerte de encontrarme con Guilherme en Fortaleza. Sí, sí. Y Guilherme hablaba muy bien español, muy bien español, muy bien.
y fue una de las personas que al hablar tan bien español, medio que me motiva a cuando vuelvo a Argentina a estudiar portugués, porque fue como una motivación, así que yo te agradezco, Guilherme, por ahí no lo sabías, pero fue una especie de motivación. Ah, qué bueno. Tengo que confesarte algo también, que lo que ocurrió con nosotros en Río, no sé si acuerdas, llegué al hotel para salirnos a cenar, ¿sí? Sí. Después del curso, y empezamos a hablar, pero portugués y español no estaba muy bien, entonces empezamos a hablar en inglés. Entonces, Sí. eso me he puesto a pensar, bueno, tengo que volver a mis estudios de la lengua, porque son dos idiomas muy similares, pero tan diferentes en algunos aspectos, ¿no? Entonces, Sí. también ha sido una gran motivación para mi regreso a los estudios. Qué bueno saber. Muchas gracias, muito obrigado, eu acho que foi uma ótima história, né? Sí, sí, Amigo, un poco para que la gente, ya sabe la gente que trabajas en ciclismo, sabe que sos de Brasil, que sos miembro de SONAFE, yo les voy a contar que sos de Minas Gerais, sos minero, un lugar muy importante en Brasil, porque produjo un montón de cosas y entre ellas una de las más importantes que es Upao de Queijo, Upao de Queijo. y, y contá un poco, por la geografía de Minas Gerais, hay mucho ciclismo. Contanos un poco cómo es tu rutina habitualmente. sí, sí. Bueno, soy acá en Brasil, no se dice kinesiólogo, sí se dice fisioterapeuta. Entonces, soy fisioterapeuta desde 2004 y en 2009, creo que 2009, me torné especialista en fisioterapia deportiva pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Deportiva, SONAFE, y trabajo clínicamente vendo pacientes con afecciones musculoesqueléticas relacionadas a la práctica deportiva en su mayoría, pero también veo pacientes que no son practicantes de deporte, ¿sí? Pero con afecciones musculoesqueléticas. Soy propietario, junto a otros dos compañeros, de un centro de fisioterapia, de kinesiología, donde también soy el coordinador técnico científico de nuestro laboratorio de análisis biomecánica, más direccionado a ciclistas y corredores. Además, soy profesor de kinesiología para graduación y posgraduación en dos universidades en mi ciudad, Belo Horizonte. Estado, en Argentina creo que se dice provincia, ¿no? O Sí, estado. provincia, estado es lo mismo, es igual. Sí, sí. Entonces, mi estado es Minas Gerais, ubicada en sureste de Brasil, muy cerca de São Paulo, muy cerca de Río de Janeiro. Entonces, hay mucha práctica de ciclismo de mountain bike, porque en las cercanías hay muchas sierras. Ah, Bien. puedes, pueden ver que estoy. ah, ¿Cuántos grados ahora? ah, esta, la noche pasada creo que llegamos a 9, entonces está Bien. un poquito frío, entonces por causa de las cercanías hay muchas sierras, entonces la práctica de ciclismo de mountain bike es muy grande. Entonces, este tipo de practicantes, de deportistas, son los que más veo en mi práctica, ¿sí? Bien. Y también relacionando lo que es la práctica del ciclismo con lo que es tu expertise, vos también hiciste
como parte de tu maestrado, hiciste tu proyecto también sobre lo que es evaluación en ciclistas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, he estudiado, bueno, ¿cómo voy a decir esto? He Fala estudiado, português, fala no, português se no, você... Não, tranquilo, tranquilo. Estoy intentando conectar las palabras. He estudiado los factores musculoesqueléticos y biomecánicos uhum. relacionados a el dolor anterior de la rodilla en los ciclistas de mountain bike, porque dolor anterior de la rodilla es algo muy frecuente, muy prevalente en los ciclistas en general, y es algo que genera un impacto funcional muy, muy Uhum. grande. Entonces, he estudiado qué tipo de factores musculoesqueléticos y qué tipo de factores biomecánicos estaban relacionados con la ocurrencia del dolor anterior de la rodilla. Bien. Y ahí trabajaste, la tuviste de orientadora a Luciana de Michelis, ¿no? Sí, También. sí, sí. Con Luciana estuvimos hablando también en esta serie de Instagram, tuvimos conexión con Fabio también, con Fabio Esprada, tuvimos la suerte de hablar con Luciana, así que tener la suerte hoy por hoy de hablar con vos para nosotros es muy importante y vuelvo a agradecerte por esto. Muchas gracias. Oh, yo que agradezco porque es muy importante para nosotros acá en Brasil mantener contacto con todos los compañeros de Argentina, de Chile, porque tenemos que fortalecer todo este contexto de kinesiología deportiva en América del Sur, ¿sí? Bien. Y ahora, previo a pasar a lo que es la temática académica, contame un poco cómo estás vos en Brasil con esta situación del aislamiento, cómo la están pasando, cómo es la situación en Minas Gerais, cómo estás vos, si estás trabajando normalmente. Sí, no, no. Aún estamos cerrados en casa. Pero en mi ciudad la situación es muy más tranquila que alrededor en las provincias, los estados alrededor, como Río y San Paulo, porque tenemos algo de 3.000 casos hasta Ujú. ahora. Entonces, la situación está más controlada. Entonces, desde creo que dos días Ujú. a- a- empezamos a retornar con las actividades de manera muy progresiva. Entonces, empezamos a hacer algunos estudios biomecánicos con muy control, pero seguimos, ¿no? Entonces, las cosas están más tranquilas, pero aún tenemos que mantener el control, ¿no? Bien, y una cosa que tal vez pasó con tus pacientes es que si bien tus pacientes son ciclistas de montaña, hacen mountain bike, probablemente muchos en su cuarentena tuvieron la suerte de entrenar adentro, seguramente con un rollo, ¿no? ¿Pasó Sí, sí, eso? sí, sí, Bien. sí, sí. ¿Y qué opinás? ¿Crees que es lo mismo, que no es lo mismo, que es parecido o que no es parecido? Sí, un poquito, ¿no? Porque desde la mirada de la especificidad, no es lo mismo, ¿no? Porque cuando trabajamos con entrenamiento, un de los aspectos más importantes es la especificidad, ¿no? Ujú, Entonces, es muy bueno para intentar mantener el condicionamiento, ¿es eso? ujú. Sí, sí, sí. El condicionamiento cardiovascular, pero solamente algo para intentar mantener los niveles de capacidad de los ciclistas, pero es necesario, ¿no? Salir para
las montañas, ¿ah? Y Es, toda la técnica que está cerca de la práctica. es necesario salir a la montaña y también un poco la vida social, ¿no? Se Ah, extraña. seguro que sí. Por supuesto, sí, sí. Bueno, vamos, vamos a hablar un poco de lo que es evaluaciones biomecánicas. Contame, si querés, en todos estos años que venís trabajando, ¿cómo fue tu historia con las evaluaciones biomecánicas? ¿Qué comenzaste evaluando? ¿Qué fue lo que pasó a lo largo del tiempo? ¿Seguiste evaluando lo mismo o fuiste cambiando, fuiste mudando? Ujú. ¿Cómo fue un poco eso? Bueno, soy practicante de ciclismo de montaña, de mountain bike, desde mi infancia, ¿sí? Hace un poquito más de 30 años. Además, como he hablado, mi ciudad es considerada como una referencia a la práctica de mountain bike en Ujú. Brasil. Hay muchas sierras en nuestras cercanías, lo que facilita este tipo de modalidad. Entonces, al final de mi graduación, ya tenía decidida que deportiva sería mi escoja para actuación profesional. Y como siempre estaba en contacto con otros ciclistas, muchos de ellos siempre me preguntaban sobre tratamientos y poco a poco fue especializándome en el área. Ah, Además, como siempre me identifiqué con la biomecánica, y esta es una área muy utilizada por los autores de ciclismo, he desarrollado mis conocimientos y práctica en el área. Entonces empecé evaluando algo como altura de cilín, distancia del alcance, algo muy lineal, para entonces empezar a las evaluaciones más complejas Ujú. desde la mirada de la biomecánica. Por ejemplo, cinemática, cinética. Entonces, hoy todo, todo depende del tipo de practicante que tengo adelante de mí, pero siempre hay algún tipo de evaluación más o menos compleja sobre desde esta mirada biomecánica. Bien. Y aparte de tu evaluación de la cinemática, ¿usás también alguna evaluación de algún test clínico en esa población que crees que te puede ayudar a tu razonamiento clínico en el paciente? Sí, seguro, seguro que sí. Porque, bueno, hablando un poquito más específico del proceso de la evaluación biomecánica, el proceso ocurre en, dale, cuatro momentos. Ujú. La anamnesis para colecta de datos como tiempo de práctica en el deporte, carga de entrenamiento, quejas musculoesqueléticas relacionadas a la práctica, todo eso. En el segundo momento, un examen físico para identificación de características musculoesqueléticas como fuerza, flexibilidad, patrón de movimiento, postura, y ahí sí la medición de los datos cinemáticos del ciclista sobre su bici. ¿Sí? Ujú. Ah, y entonces, realización de los ajustes en la bici y nueva Ujú. análisis cinemática para ver si todo va bien, ¿cierto? Bien. Muy, Entonces, muy bueno. sí, sí, sí. Sí. Perdón, No, no, perdón. continúa, continúa, continúa. Entonces, en este examen físico, ah, en mi maestría he pesquisado los factores musculoesqueléticos, ¿sí? Como Ujú. había dicho. Entonces, pesquisé factores musculoesqueléticos clínicos como fuerza de los músculos rotadores externos,
abductores e extensores de la cadera, o sea, el complejo posterolateral de la cadera, rango de movimiento de rotación interna de la cadera y rango de movimiento de dorsiflexión del tobillo. Y también los factores biomecánicos de los ciclistas sobre sus bicis. Entonces, todos estos factores que he mencionado son examinados durante esta parte de análisis, ¿sí? Que son más clínicos, ¿sí? Ujú. Bien, bien, bien. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, ya que nos estás contando todo lo que hiciste, todo lo que evaluaste, preguntarte también cómo te fue, qué encontraste, ¿Cómo? qué Perdón. encontrás, qué encontraste en el resultado de tu proyecto, Sí, o sí, sí, también sí, qué sí. es lo que ves en tu práctica diaria con respecto a eso que evaluás. Entonces, fuerza baja de los rotadores externos, abductores y extensores de la cadera, no es algo bueno. Entonces, algo alrededor de 3 con 11 Ujú. newtons por kilograma del peso corporal. Menos que eso de fuerza no es muy bueno para, por ejemplo, el dolor anterior de la rodilla. Rango de movimiento muy largo de rotación interna de la cadera. También no es algo muy bueno, pero no muy largo, pero el punto de corte fue algo alrededor de 15 grados. Entonces no es algo muy Sí, grande, sí. pero es algo muy frecuente en los ciclistas, no tener rangos de movimientos muy grandes de este tipo en esta articulación. Entonces, algo más que 15 grados de rotación interna de la cadera no es algo muy bueno. Y también dorsiflexión del tobillo, más que 45 grados no es algo muy bien. Bueno, como por ejemplo en otros deportes, algo como 45 grados es como un punto de corte para Sí. lesión o no. Pero para los ciclistas no es bueno tener flexión dorsal o dorsiflexión del tobillo. Es bueno tener un poquito de flexión plantar. Entonces, estos son los resultados que hemos encontrado con la maestría, con mi maestría, y está en proceso de publicación. Aún Qué, no fueron publicados, pero serán. qué bueno y qué bueno después, una vez que lo publiques, poder ver el trabajo y ver que un trabajo a veces refleja tanto trabajo, ¿no? Porque todo Sí, lo que sí, tuviste que hacer detrás y más allá de tu trabajo, también todo lo que conllevó eso, tu historia con el ciclismo, tu interacción con esos pacientes, cómo una pregunta clínica te lleva sí. a encauzarte, creo que eso es lo que más me gusta, es lo que más me atrae de escuchar historias de los trabajos. No tanto ver los resultados o qué pasa, pero sí me encanta saber qué pregunta tuviste en tu práctica diaria que te llevó a eso. Así que muy bueno y felicitaciones. ¿Sí? Oh, gracias, gracias. Debo decir que es algo como una realización porque hablar de ciclismo es mi vida, ¿sí? Mi vida profesional, mi vida para la práctica de deporte, para la Sí. práctica de algo como un pasatiempo, ¿cómo se dice en español? Sí, pasatiempo. Sí, 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 un pasatiempo. Entonces, es algo muy importante para mí. Y es esta que es la historia de todo el trabajo, ¿sí? Es algo muy fuerte, se entiende.
Y te hago otras preguntas. Vos apuntaste más que nada a una entidad frecuente en el ciclismo, como es el dolor anterior de rodilla. ¿Qué pasa con otras entidades clínicas frecuentes del ciclista, como por ejemplo el dolor lumbar? ¿Qué Sí, te encontrás de diferente en tu evaluación? O si vos tuvieras a un paciente enfrente que, por ejemplo, vos tuvieras a un colega que se dedica también a evaluaciones biomecánicas y vos le dirías, mira, este paciente, este ciclista, tiene dolor lumbar frecuentemente, ¿qué deberías observar en la bicicleta para tratar de ayudar a ese paciente deportista a que no tenga dolor lumbar? sí, sí. Entonces, las tres condiciones más frecuentes que acometen los ciclistas son dolor anterior de la rodilla, dolor lumbar y también cervicalgias, ¿sí? O el dolor en el cuello. ¿Cuello, sí? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, estas son las tres principales lesiones en este grupo, en este equipo de pacientes, ¿sí? Ah, dolor lumbar es algo dolor anterior de la rodilla es algo muy importante porque eh, promueve un acometimiento muy grande de la función. Ujú. Entonces, estos ciclistas no, no pueden entrenar, no pueden competir. Entonces, es algo muy, muy importante. El dolor lumbar es algo frecuente, pero no hay este tipo de consecuencia Sí. funcional tan grande como el dolor anterior de la rodilla. Entonces, es algo muchas veces los ciclistas nos dicen, "Oh, esto es común de la práctica, es algo que es parte de la práctica, ¿sí? Ya, Pati. Entonces, lo que podemos encontrar con los resultados para el dolor anterior de la rodilla es que los factores relacionados a la posición del ciclista sobre su bici uh, fueran algo cerca de 50% importantes para identificar aquellos que tenían dolor anterior en la rodilla y los que Sí. no tenían. Entonces creo que una evaluación biomecánica para cualquiera condición de ciclista, pero es algo importante, condiciones de overuse, ¿cierto? Ujú. No traumáticas, que es otro, otra Otro historia, asunto. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, estamos hablando de lesiones de sobrecarga, ¿sí? Entonces, creo que es algo importante, alrededor de 50%, saber cómo este ciclista está sobre su bici, cómo el pedaleo, todo este tipo de cinemática. Ujú. Entonces, mismo aquellos que tienen otro tipo de lesión, es importante para ellos también una evaluación biomecánica para saber si hay algo que puede mejorar, ¿sí? En relación a los posicionamientos sobre la bici. Entonces, al respecto del dolor lumbar, algo que es muy frecuente es un rango de movimiento no tan grande para toda la cadena muscular posterior. Entonces, flexibilidad reducida de la cadena posterior es algo muy frecuente porque todo depende del tipo, de la modalidad de ciclismo. Entonces, tenemos ciclismo de carrera, ¿sí? Para los cuales la posición aerodinámica de flexión de tronco es algo muy importante. Entonces, es necesario una
un tilt anterior de la pelvis. Entonces, para aquellos que no tienen la cadena posterior muy flexible, es un problema. Entonces, la lumbar estará muy probablemente en flexión por un periodo. Bien, bien. Perfecto, perfecto, quedó claro. Bien, te voy a dar un ratito para que tomas agua, tomes aire, porque estás hablando mucho, mucho en español, así que para que te relajes un poco. Yo le voy a contar Tranquilo, a la... estoy ¿Estás bien? tranquilo, tranquilo. Sí, ¿Estás sí, bien? ¿Sí? sí, sí. A la gente que está del otro lado, fíjense que hay un cuadradito con un signo de preguntas. Manden las preguntas por ahí que las vamos a hacer en un rato, pero no escriban las preguntas en los comentarios porque no las podemos leer. Así que escriban todo por donde está el signo de preguntas. Perfecto. Bien, Guilherme. Y aparte de lo que es por ahí una evaluación biomecánica, ¿considerás otro tipo de evaluación en esos pacientes? Por ejemplo, alguna evaluación de carga, alguna evaluación más basada en algo psicosocial. ¿Haces algo de eso? Sí, ah, en especial para dolor lumbar, tenemos que utilizar algunos cuestionarios que se Sí, dice en español, sí, 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 sí. algunos cuestionarios como Start Back o Cerebro o otros tipos de cuestionarios que para ah, comprender si hay otras cosas, ¿sí? Porque ah, todos saben que dolor lumbar es algo muy más complejo que biomecánica, ¿sí? Sí. Entonces, tengo uso con frecuencia StartBack para hacer algo como una triaje, Sí, ¿es eso? triage. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, es algo muy importante. Y me he preguntado sobre algo psicosocial y también otra cosa Sí, que me olvidé. no, y si también, aparte de evaluar la esfera psicosocial, usás también alguna evaluación o monitoreo de la carga en esos Carga. pacientes. Sí, sí. Ah, es muy, muy, muy necesario tener un contacto muy próximo con los entrenadores, porque ah, si todo el proceso de entrenamiento, ah, en este proceso de entrenamiento, la carga de entrenamiento es muy, muy grande, ah, poco podemos hacer, ¿no? Entonces, Bien. hoy es muy, muy común, muy usual que los ciclistas tengan ah, eh, ah, computadoras portáteis. ¿Es eso en Sí, español? sí, sí. Portátiles. Sí, Sí, sí. portáteis. Entonces, es algo muy tranquilo de monitorar a lo largo del tiempo. Entonces, este tipo de contacto directo con el entrenador es algo muy, muy, muy importante para intentar comprender cómo está esta cosa de la carga de entrenamiento. Excelente, excelente. Y por ahí una buena pregunta para hacerte es una pregunta para una persona que tal vez no sabe nada de ciclismo. Vos estás hablando mucho de lo que tiene que ver con gente que hace mountain bike. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenés otro tipo de ciclista? Una persona, por ejemplo, que hace triatlón, como le gusta a Ujú. Fabio, como le gusta a Fabio, por ejemplo, o te encontrás una persona que hace solamente ciclismo de ruta, ¿sí? Sí. Exclusivamente. ¿Qué Sí. principales diferencias ves en esos tipos de ciclismo? Bueno, vamos a hablar de ciclismo de ruta, que es algo más, un poquito más similar al el ciclista de mountain bike. Entonces,
las principales diferencias Ujú. son al respecto los rangos de movimiento que estos ciclistas tienen sobre la bici. Porque cuando tenemos una bici de ruta, la geometría es muy diferente de una bici de mountain bike. Entonces, es más necesario, aerodinámica es más necesaria para este ciclista. Entonces, ambos, ah, la, ah, dos principales diferencias entre para los ciclistas de mountain bike: inclinación del tronco y flexión del hombro, porque ellos tienen que alcanzar más adelante que los ciclistas de mountain bike. Entonces, estos son ah, estos dos factores son los dos principales, las dos principales diferencias de ruta para mountain bike. Pero cuando hablamos de triatletas, es algo muy diferente, porque el triatleta no es Creo que un se ha cortado un ciclista. poquito ahí. Si se corta, no te preocupes que volvemos a reiniciar. Ahí está, ¿se Sí, ¿me escucha? escucha? Ahí te escucho perfecto. Entonces, Perfecto. estabas hablando de las principales diferencias en ese sentido entre los diferentes tipos de ciclismo. Sí. Entonces, Perfecto. he podido escuchar sobre las diferencias de ruta y mountain bike. Sí, exactamente. La diferencia entre bicicleta de ruta a mountain bike y si una persona que hace triatlón, que usa otro tipo de bici más parecida a la de ruta, la misma, también tenés alguna consideración. Sí, entonces, cuando hablamos de triatlón, la cosa es más diferente, ¿no? Porque el triatleta no es un ciclista ah, Ujú. ah, con un corredor, con un nadador, ¿entiendes? Sí. No es algo como una soma, ¿cómo se dice en español? Una zona, no, para Soma, eh, adicción, soma, no. Ah, una adicción, sí, sí, sí. ¿sí? Adicción, Hizo pero más, soma, hizo más eso. una suma, una suma. Suma, perfecto, perdón, Una suma. perdón. Sí. Eso. No es una suma de No, está perfecto. ciclismo, de un ciclista con un nadador, con un corredor. Es un practicante del deporte. Entonces, el tipo de análisis es más compleja, ¿sí? De este tipo de deportista. Y algo que es muy diferente es el tipo de la bici, ¿sí? Porque es una bici muy preparada para aerodinámica. Entonces, hay muchos aspectos ah, ah, específicos para eso. En especial, ah, el apoyo en las manos no ocurre tanto como en las dos otras modalidades que hablamos, como ciclismo de ruta y ciclismo de mountain bike. Porque el ciclista, el triatleta, durante la práctica del ciclismo, usa una flexión de tronco muy grande, y el apoyo es en el, ¿cómo se dice en español? Me olvidé. Apoyo, apoyo, zona de apoyo. O en el antebrazo. Codo, codo. Codo. Cotovelo es codo.
Codo. es en el codo. Entonces, es algo muy aerodinámico. Entonces, más flexión del tronco, más flexión de la cadera. Entonces, las capacidades del triatleta con respecto a la práctica del ciclismo son muy diferentes de ciclismo de ruta y de ciclismo de mountain bike. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer unas ¿Estás, preguntitas de la estás gente. controlando las preguntas? Estoy controlando perfecto, estoy controlando las preguntas. Algunas no las dije todavía porque muchas ya las fuiste hablando, pero tengo acá Perfecto. unas preguntas que son interesantes. Me están preguntando un poco sobre tu equipamiento en el laboratorio, sobre qué es lo que utilizás. Una de las cosas es, ¿qué sistemas de cinemática utilizás? Bueno, tenemos hoy dos grandes grupos de equipos para hacer análisis biomecánicas, equipos 2D y equipos 3D. Con equipos 2D es muy tranquilo de hacer un análisis biomecánico de un ciclista, porque el plano sagital es el principal, ¿sí? Entonces, equipos 2D, tranquilo. Ah, yo uso un sistema 3D que es específico para ciclistas, que se llama Retool, que es fue comprado por Specialized, que es una gran empresa de ciclismo americana. Entonces, hace creo que desde 2013 ellos han comprado este Retool. Entonces, es algo específico para evaluaciones de ciclistas, ¿sí? Para análisis biomecánica de ciclistas. Y es algo uh, muy práctico para usar, ¿sí? No es un equipo como Qualisys que tenemos en las universidades para estudios más complejos, uh, pero es más tranquilo para usar. Entonces, un equipo 2D es muy tranquilo, pero hay que ser dinámico, porque una de las posibilidades para hacer este tipo de evaluación es sacar fotos. Entonces, el ciclista está en una posición específica del pedaleo y sacamos fotos y analizamos. Entonces, es algo más estática, algo más estático, que hay una diferencia muy grande para los estudios dinámicos. La literatura ya ha identificado este tipo de diferencia, que cuando los ciclistas están en la ruta o en la montaña, puede ser algo muy impactante desde la mirada del desarrollo, ¿sí? De la práctica, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, ya que está, vamos a mandar un abrazo a todos, un abrazo ahí para Luciana, que está conectada. A big hug for David, David Logger de Estados Unidos también estaba. Bien, también le mandamos un abrazo a Fabio, que estaba ahí, y ya que está continuando un poco con el tema de las evaluaciones y el tema de... La gente está muy contenta con tu español, ¿eh? Está muy contenta con tu español. Te felicito. Este es algo como una motivación a más Sí, para, sí. no tengo aún la fluidez que gustaría, pero llegaré allá. Dice, você tem sotaque argentino. Você tem sotaque argentino. Quizás Vamos. fue argentino en otras vidas, ¿ah? Acá te preguntan,
con respecto a tus evaluaciones, ¿las haces al comienzo y final de temporada o solo al cambio de equipo? Bueno, cambio de equipo es algo muy necesario porque diferentes geometrías, diferentes posiciones, entonces es algo muy importante. Pero sí identificamos algunos aspectos musculoesqueléticos, como he hablado antes, ah, que son importantes para el desarrollo del ciclista a lo largo de la temporada. Necesitamos, ah, ¿cómo se dice? Acompañar. Ujú. Sí, Está sí, perfecto. Sí, necesitamos sí. acompañar el desarrollo de las capacidades del ciclista a lo largo de la temporada y porque el análisis biomecánica es algo para ajustar la bici a las capacidades actuales del ciclista. Entonces, si un ciclista ajustar la bici para eso. Pero si la flexibilidad se va desarrollando a lo largo de la temporada o del entrenamiento, necesitamos hacer una evaluación y ajustes a las nuevas capacidades del ciclista, ¿sí? ¿Es claro? Bien. Clarísimo, Perfecto. clarísimo. Bien. Otra pregunta que está buena, ya que hablaste de investigaciones previas, es preguntarte también, si la encuentro por acá, ¿qué autores recomendás o a quién seguir, aparte obviamente de Guilherme Branco, a quién seguir sobre investigaciones en ciclismo? Bueno, todo las referencias bibliográficas que tenemos hoy no son muy importantes desde la mirada de calidad, ¿sí? Metodológica. Pero hay dos autores brasileños, ah, Felipe Carpes, es alguien que tiene muchas publicaciones, y Rodrigo Vini. Entonces, son dos nombres muy importantes para el ciclismo y creo que ellos han publicado un libro, creo Ujú. que 2014, que no me acuerdo ahora, creo que es Biomechanics of Cycling. Es algo Perfecto. muy bueno, que ah, ha sido han hecho una compilación, un mix de muchos buenos estudios en este libro. Y podemos encontrar este libro online para comprar. Es muy bueno, muy bueno. Acá tengo una pregunta de Neri Camiletti, de la ciudad de Bahía Blanca, Argentina, también. Es un kinesiólogo que trabaja con ciclismo y es fanático de la bicicleta. Es como vos, es el Guilherme argentino también, es un capo como vos. Bueno, bueno, Y un compañero en Argentina, muy bueno. él me pregunta por ahí, dice, si utilizás indicaciones de planes de fortalecimiento más generales o más específicos a lo que te da tu evaluación. Sí, sí, más específicos, seguro, seguro. Entonces, cuando analizamos estudios biomecánicos desde la mirada de las funciones musculares, Ujú. ah, hay algunos grupos de músculos que son importantes, como por ejemplo ah, flexores plantares, ¿sí? Dorsiflexores, ah,
flexores del tobillo, de la rodilla, perdón, Ujú. extensores de la rodilla, flexores de la cadera y extensores y rotadores externos de la cadera. Entonces, estos son los músculos que deben ser trabajados de manera específica para desempeño, ¿sí? Entonces, algo que es muy importante desde la mirada de la especificidad del entrenamiento, uh, cuando hacemos el análisis biomecánico y encontramos los rangos de movimiento de flexo, extensión de rodilla, de tobillo, de cadera, es algo importante intentar trabajar en este rango fuera de la bici para algo más específico, ¿sí? Entonces, este tipo de contacto que mantenemos con los entrenadores para hacer las cosas más específicas para los ciclistas. Perfecto, perfecto. Y acá vamos con otra pregunta también, que es básicamente, es una pregunta interesante, que la había visto por acá. Un segundo. Bien. De ahí hecho Ignacio. Un segundito, ¿eh? No puedo encontrar la pregunta. Acá está. Esa. Bien. Dice, si en tu práctica diaria encontrás muchos pacientes que tienen atrapamientos nerviosos a nivel genital. Bueno, este tipo de lesión es más frecuente en los practicantes no profesionales, ¿sí? Y está muy relacionado con la posición de la pelvis sobre ese link. Entonces, muy frecuentemente tenemos una posición no muy buena de la pelvis que causa este tipo de lesión nerviosa, ¿sí? Pero para los profesionales no es algo muy frecuente. Entonces, para estos ciclistas no profesionales que están empezando en la práctica, es muy importante una evaluación clínica para saber qué tipo de factores necesitan ser abordados desde la mirada de flexibilidad, fuerza y todo eso que ya hablamos acá. Y también de la posición, si está correcta al respecto a las capacidades de los ciclistas, ¿sí? Entonces, es algo frecuente en practicantes no profesionales, especialmente para aquellos que están empezando en la práctica del deporte. Perfecto, perfecto. Bueno, Guillermo, ya llegando un poco al final de la entrevista, la idea es preguntarte qué es lo que viene, qué proyecto tenés en mente, querés continuar con tu línea de investigación también, qué es lo que estás buscando para lo que queda del año. Sí, bueno, estamos viviendo en un momento muy diferente en la historia de humanidad, ¿no? Entonces, hacer planos es algo un poco diferente, ¿no? Ah, pero mi intención es empezar un proyecto de doctorado para estudiar dolor lumbar en ciclistas. Entonces, como sabemos que es algo muy complejo, necesitaré de un doctorado para eso, ¿no? Entonces, este es el plan para seguir con los estudios de esta línea de estudio que he empezado. Y también a mí me encanta
estar con los ciclistas en el laboratorio, en el consultorio. Entonces, mi rutina, ¿sí? Muy bueno, muy bueno. Y ojalá que este año lo malo pase rápido. Y siempre se dice que después de lo malo llegan cosas buenas. Así que esperemos que eso sea parte de lo bueno también, ¿sí? Seguro, Así que, seguro. y también para ir terminando, yo estudié para hoy, no solamente de la temática, también hablé con mi profesor de portugués y me Ah, vos sabías, Pablo, dice que en Minas Gerais, dice, es muy famoso el dulce de leche, dice, ¿cómo es eso? sí, 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 sí. Bueno, leche es algo muy utilizado. Entonces, pan de quejo, ¿sí? Tenemos muchos quejos acá. Entonces, yo sé que te encanta la cocina, ¿no? La cocina. Sí. Entonces, ojalá podamos encontrar acá en Minas Gerais, en el futuro, para podermos cenar y comer y tomar unas cervezas, porque con cervezas es posible pensar mejor, ¿no? Bien. Entonces, es un estado muy encantador, especialmente por la comida, y por todo este contacto de la gente. A nosotros nos gusta muchísimo recibir personas de otros lugares, de otros países, y de otros estados. Muchos también fisioterapeutas muy famosos, muy conocidos, que han Sí, dado sí, mucho para, no solamente para Brasil, también para el mundo, ¿no? sí, Así sí. que qué bueno y qué ejemplar eso. Y la última es un desafío, no sé si te animás, pero como estás hablando tan bien español, dice, yo te propongo hacer un desafío, un debate. Dice, vos cantás un pedazo de una canción en español y yo la canto la misma canción en portugués. ¿Te, te animás? Vámonos, vámonos. Arranco yo, ¿eh? Arranco yo y dice así. Tengo que buscar la letra. Dice, eu estou pensando em você, pensando em nunca mais, pensar em te esquecer, porque quando penso em você, eu estou pensando em você. No, no soy un bueno cantor, pero cantador o cantor, Cantor, cantor. cantor, pero estoy pensando en ti, ¿sí? Eso. Yo estoy pensando en ti. Bien, dale vos. Muy bueno. Un Maurín Tengo que Alegre, loco. decir que tu portugués es muy, muy bueno y estás desarrollando muchísimo. Saludos por Estoy, esto. espero hablar mejor en el futuro y espero que en nuestra próxima entrevista podamos seguir hablando y hagamos un ritmo 5 minutos portugués, 5 minutos español, 5 minutos portugués, 5 español, así trabajamos los dos. Yo quiero Perfecto, decirte, perfecto. Guillermo, yo quiero decirte muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por conversar con nosotros, estamos muy contentos y muy agradecidos hacia vos. Y quiero felicitarte no solo por tu disertación, quiero felicitarte también por tu español porque fue perfecto. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Espero que tenga sido un buen momento para hablar sobre cosas interesantes o a veces diferentes para otras personas. Entonces, muchas gracias por la invitación. Es un placer hablar contigo. Y espero que tengamos otras oportunidades en el futuro, ¿no? Dale. Muchas gracias y un abrazo grande, amigo. Que andes muy bien. Abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.